La casa del Señor, vamos a meditar en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, versículo 36, en donde encontramos una cita que nos muestra el contraste de lo que se tiene al creer en Cristo Jesús y de lo que los que lo rechazan, cuál es también lo que ellos obtendrán. No sé si ustedes recuerdan, los que estuvimos el día de ayer, hablamos acerca de lo que el hombre rechaza. El hombre rechaza a Dios, no rechaza al hombre. El hombre no rechaza las predicaciones, ni al predicador, ni a la iglesia. El hombre está rechazando el dueño del mensaje, que es el Señor Jesucristo. Por lo cual la consecuencia que ya debe venir será de Él, no será de nosotros, ¿verdad? Entonces, cuando el hombre cree en Cristo, dice claramente el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36, el que cree en el Hijo. ¿Quién es el Hijo? El Señor Jesucristo, ¿estamos de acuerdo? El que cree en el Hijo, ¿qué es lo que tiene? Hay un resultado. Al creer en Él, tiene vida como eterna. Entonces, si yo creo en Cristo Jesús, soy poseedor por creer. Miren qué precioso, no por merecer. ¿Cuántos se alegran por esto, hermano? Porque si fuera por merecer, nada, mereciéramos. Pero es por creer que yo tengo el ¿qué? La vida eterna. ¿Por creer en quién? En el Hijo, en Cristo Jesús. No por creer en la iglesia, no por creer en los hermanos, no por creer lo que alguien dice, sino por poner la confianza en el Hijo, en el enviado, dice también el Evangelio según San Juan. Al creer en Él, ¿qué obtengo? La vida eterna. Pero ¿qué pasa con los que no creen? Bueno, aquí mismo dice, capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, esta es una creer en el Hijo, lo mismo, ¿verdad? ¿Qué pasa, hermano? No verá, ponga atención a esto, no verá, está hablando en un tiempo futuro. Quiere decir que ya tiene una condición establecida, en la que aparentemente, hermano, él rehúsa. La palabra rehusar quiere decir que se niega de parte de él. Es eso lo que condena al hombre. A causa de no creer en el Hijo, él rehúsa. ¿Quiere usted creer en el Señor Jesucristo, entregarle su vida para que Él gobierne su corazón? ¿Quiere usted arrepentirse de su pecado? No tengo tiempo. En ese momento, él está ¿qué? Rehusando, está rechazando. ¿Cuál es el resultado? El resultado es en el futuro, no en el momento. Como en el momento en el cual yo digo, ¿verdad? Yo no quiero nada. En ese momento no me pasa nada. No sé si estamos entendiendo. El problema, ¿cuándo es? Después. Entonces, por eso está escrito en el futuro. ¿Qué pasará con esta gente? Bueno, ahí dice el versículo 36 al final. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que va a haber algo. La ira de Dios. Pero ¿cómo es que verá y ya está? Quiere decir que en el momento en el que yo rehuso, allí ya estoy en una condición, hermano, en que la ira de Dios en cualquier momento ya está sobre mí. Solo hay algo que me puede liberar de la ira de Dios. ¿Qué es? Que yo crea en Él. Por eso estamos viendo el contraste de lo que se obtiene al creer en Cristo Jesús y lo que rechazo al no creer en Él. ¿Y qué es lo que recibo? Bueno, esto, lo primero, cuando yo creo en Él, tengo la vida eterna por creer en Él, no por merecerlo. Pero si yo rehúso a creerlo, la vida no la voy a ver, pero ya está sobre mí accionando el ¿qué? La ira de Dios. ¿Por qué? Porque eso es lo que merecemos todos. Todos somos pecadores, todos le hemos fallado, nacimos bajo pecado, nos mantenemos viviendo en el pecado. Entonces, ¿qué está si yo no creo en Cristo Jesús? La ira de Dios sobre mí. Entonces, lo primero que yo debo de entender es que la vida eterna, el Señor Jesús la ha dispuesto para mí, para los que creemos en Él, para todos, no solamente para mí. Pero como todos no quieren, algunos rehusan, algunos la rechazan, algunos cuando le dice usted, vamos a la iglesia, vamos a oír la palabra de Dios, no tengo tiempo. En ese momento están rehusando a creer. En ese momento, hermano, aparentemente no le sucede nada, pero ya está activado sobre esta persona la ira de Dios. Solo hay algo que lo puede quitar: el volverse
a los pies del Señor Jesucristo. El creer en Él les garantizará la vida eterna. Les garantizará que la ira, ¿y qué es la ira, hermano? La ira de Dios es lo que todo hombre merece por causa de haber desobedecido, por causa de no haber hecho la voluntad de Dios. La ira de Dios es la parte de lo que se conoce como la venganza, como el día de Dios, el día en el cual Dios hará justicia. No es que Dios sea un Dios enojado, sino que su santidad y su atributo de justicia no permite que nada pueda violentarle, no permite que nada pueda ofenderle. Tiene que pagar todo aquello que yo haga, hermano. Esto traerá una consecuencia. El pecado trae la consecuencia de la muerte. Entonces, ¿por causa de qué viene la muerte? Por el pecado. Pero no es que Dios sea enojado, es la ira de Dios, es su justicia que no me permite a mí sobrepasarla. Nadie se va a querer llevársela de vivo con Dios. Nadie. Nadie, ni el más rico, ni el más pobre, ni el más blanco, ni el más pequeño, ni el más grande. Todos estamos desnudos delante de Dios. Y como todos hemos pecado, solo hay un camino que me puede salvar, es el Cristo Jesús, creen en Cristo Jesús. De lo contrario, hermano, la justicia de Dios demanda la paga del pecado. ¿Y la paga del pecado cuál es? La muerte. Pero para eso apareció Cristo Jesús. Entonces, si yo rechazo a Cristo, estoy rechazando el ¿qué? La salvación, la vida eterna. Estoy rechazando, hermano, el ser librado de la ira de Dios. Mire, hermano, cuando Dios muestra su justicia, muchas cosas, hermanos, si Dios muestra, vaya, vamos a ver una situación. Escuchaba una enseñanza que decimos muchas veces: Señor, hágame justicia. Ay, hermanos, si el Señor no me hiciera justicia. ¿Qué creemos nosotros? Que si el Señor nos haría justicia, lo primero es que nos consumiría su ira. Amén, hermano, por causa de que soy pecador. No puedo yo pedirle: ¿y quién soy yo para demandarle justicia a quién? Al justo. Yo soy justo, no puedo serlo. Cuidado, hermano, porque esas son cosas que tenemos que aprenderlo. El justo es Él. Quien demandaría justicia sería ¿quién? Él, porque Él es justo. Y al demandarme justicia, ¿cómo me encuentro? Falto. Mira, te falta, Luisito. Uy, si yo hago justicia contigo, vas a tener que pagarme. No puedo. Entonces, como no podés pagarme, tenés que pagar, porque ahí viene, a causa de mi falta, a causa de mi pecado. Como le dijo Dios a aquel rey cuando Dios le hizo justicia, aquel que escribió, hermano, vio escribir un dedo en la pared, ¿verdad? Y le dijo: Menel, 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 Tekel. Ha sido pesado y ha sido encontrado como falto. ¿Qué tal si usted viera, hermano, en este momento Dios se le apareciera? Uy, hermano, somos consumidos. Entonces, para eso aparece el Hijo de Dios, que yo crea en Él. Al creer en Él, hermano, la ira de Dios se apacigua para conmigo, porque Cristo Jesús apaciguó la ira en la cruz del Calvario. Oiga bien esto podría decir a mi hermano: se está enseñando alguna. No, esto es real. La ira de Dios estaba sobre la cruz. ¿Y por qué cree que se oscureció ese día? Porque Dios no quería ver cómo su propio Hijo pagaba todo lo malo que yo era. ¿Qué cree usted que se demostró cuando clavaron a Jesús? Cuando vino la oscuridad, hermano, era un día de tinieblas. Porque la ira de Dios estaba ¿en quién? Solo en un hombre. ¿Por quién? Por todos nosotros. Y cuando yo rechazo, hermano, ese pago, ¿qué me queda? Bueno, que la ira de Dios ya no sea sobre Cristo, sino que sea sobre ¿quién? Sobre mí. Por eso dice: el que rehúsa a creer en Él, este no verá la vida. Está vivo ahorita en la carne, pero sobre él ya está estipulada una condenación. ¿Qué dice? La ira de Dios está sobre él. ¿Qué dice este mismo evangelio en el capítulo 3, versículo 18? ¿Allí mismo? ¿Lo tenemos? Oiga, el que en él cree no es... Vaya, ¿cuántos creemos en Cristo Jesús, hermano? Entonces, cuando
usted se presente delante del tribunal de Cristo, si creyó en Él, ¿qué pasará con su vida? No seremos condenados. ¿Por qué razón? Porque son buenos. No, porque creemos en el Salvador. ¿Estamos entendiendo? ¿Va? ¿Qué más dice el versículo 18? El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree, este tiene otra vez un problema. ¿Cuál es? Ya, otra vez, la condición misma que nos enseñaba el versículo 36, ¿verdad? Ya, quiere decir, ya está el juicio sobre él. Ya está, no solo el juicio, sino el decreto. Este no está esperando a ver qué le dicen en el juicio. En el juicio ya hay una sentencia. En el juicio ya está establecido que está condenado. ¿Pero por qué? Porque Dios no lo quiere. Porque no cree. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué razón, hermanos? Porque no ha creído en el nombre del unigénito. Entonces, ¿la salvación está disponible? Sí, claro que sí. Pero si yo la rechazo, hermano, ¿qué me queda? Nada. Mire, esa es la gracia de Dios. Usted y yo no merecemos ser salvos, pero Él decidió salvarnos, no por nuestras obras, sino por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Cuando yo rechazo esa obra, ya no puedo hacer nada, ya Dios no puede hacer nada. Alguien ilustraba, hermano, la salvación de Dios como alguien que está en el mar, ¿verdad? A media tempestad, usted en medio del mar, ya sus brazos se han cansado. Usted quiere, hermano, salvarse, ¿verdad? Y para ello pide auxilio. Y viene, hermano, alguien y le extiende el auxilio, pero usted no lo toma. ¿Qué le quedará? Un día se van a cansar sus brazos. Ahogarse, correcto. Pero la salvación le fue presentada. En el momento en el que pidió auxilio, se presentó el auxiliador, ¿verdad? Y le tiró, hermano, aquello con lo cual usted puede asirse de ello y salvarse. Pero usted dice, no, yo quiero salir con mis propios medios. No llegará muy lejos. Eso es lo que le pasa al hombre cuando no cree en Cristo Jesús. Está queriéndose salvar como aquel que se está ahogando en la mar con su propia fuerza. Se va a cansar. Y lo peor es que el mar es inmenso y sus propias fuerzas son limitadas. Yo he tenido malas experiencias. Lastimosamente he sido muy travieso. Mi hermano mayor le gustaba, hermano, ir al mar. Él era el planificador, ¿verdad?, de la empresa donde él trabajaba. Ahí tenía un rancho, aquí por el Puerto de la Libertad. ¡Ay, hermano! Tal día de excursión. ¡Ah! Yo me avistaba. Y como según uno se la lleva de bueno, ¿verdad? Yo voy hasta la reventazón. Hermano, una vez, no es mentira, Dios me sacó. Yo no sé quién ha experimentado eso, pero no se lo recomiendo, hermano. Usted está sintiendo bonito, meterse. Y cuando usted empieza a sentir, está flotando, no pasa nada. El problema es cuando usted quiere salir. Como el mar, sus ondas aquí en nuestro mar, en el Pacífico, hermano, lo llevan al fondo. Pero salir de allí solo la misericordia de Dios, hermano. Y según yo en una piscina estaba nadando, hermano, cuando quise sentir, yo sentía que avanzaba, pero queriendo irme hacia la arena y me iba metiendo, hermano. No sé cómo, pero en una de ellas, hermano, Dios me dio paz y en una ola ella misma me sacó. Desde entonces aprendí, ni loco. Yo en el mar, hermano, yo voy, solo lo veo. Yo no me vuelvo a meter, dije yo. Porque así es el hombre. El hombre, hermano, se va metiendo en el mundo, en el pecado, cuando viene a sentir, ¿está bien dónde? Adentro. ¿Y cómo sale? Solo el mismo mar lo puede sacar. Entonces Dios en su gran misericordia, eso hizo. Estabas en el mismo pecado. Él te sacó. Pero si yo rehúso a que Él me saque, ¿qué queda? Me hundo. Entonces ya hay una sentencia. ¿Cuál sentencia? Que te condenes. Solo Él te puede salvar. Entonces ven a Él si no te cuesta nada.
¿Estamos entendiendo, hermano? Nos ha dado claro. Entonces, lo que yo pierdo al rehusar a creer en Cristo Jesús es que primero la vida eterna me la pierdo. Si yo creo en Él, la obtengo, pero si yo rehuso a creer en Él, si yo digo, esa es mentira, entonces estoy ya sentenciado a que una condenación, la ira de Dios que está en mí, solo Él mismo la puede quitar. Bueno, los que manejamos, ¿verdad? Y nos han puesto multas, hermano. Nos ponen, ¿verdad? Nos paran. Yo recuerdo una vez que me quitaron la licencia porque, mire, hermano, ¿cómo es uno? Me detuvieron para la iglesia, venía. Y yo no podía decirle Señor para la iglesia. Yo me detiene un policía y me dice, es un documento. Yo como creo que todo anda en regla, le saco. Y la licencia, estábamos en diciembre. La licencia se me había vencido en julio y en diciembre, hermano, todavía yo la andaba. Mire, me dijo así, tiene un problema, me dijo así, le voy a decomisar su licencia, porque tuvo que haberla renovado hace 6 meses. ¿El qué? Y era cierto, hermano. Era cierto. Yo no me di cuenta, correcto. Y uno espera, hermano, que cuando llegue allá a recuperar, le quiten esa gran multa, ¿verdad? Así es la vida en el hombre. Solo Cristo le puede quitar. ¿Quién era el único que me podía quitar la multa? El que me la puso. Al ofensor, ¿verdad? Entonces, cuando yo he ofendido a Dios, el único que me puede perdonar es Él. Si Él me está dando el perdón, pero yo no lo quiero, entonces paga. Eso es lo que nos está diciendo la Escritura. Creo en Él, tengo la vida eterna. Entonces sigamos creyendo. ¿Amén, hermanos? Avancemos otro poquito, por favor. ¿Qué más pierdo cuando no creo en Él? ¿Y qué más obtengo cuando creo en Él? San Juan, capítulo 5. Estamos en lo que yo pierdo. También la vida eterna, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Miren, en el capítulo 5 nos lo vuelve a decir. Versículo 24. Para que veamos que esto no es un invento, ¿verdad? Que es solo un texto bíblico. No, hay muchos textos que nos afirman que el creer en Cristo Jesús me garantiza la vida eterna. Pero también esos mismos textos me hacen ver que si yo no creo en Cristo Jesús, también, hermano, me condeno. Lo vuelve a decir el mismo Evangelio, capítulo 5, versículo 24. ¿Lo tenemos, hermanos? ¿Qué pasa con los que no honran a Dios? No honran al Hijo, no honran al Padre también. Dice el versículo desde el 21, leamos por favor. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere la vida. 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino todo el juicio dio a quién. Hay un problema entonces al rechazar al Hijo. En el juicio, hermano, se arresta el Padre. El juicio se lo ha dado a quién. Y si yo rechazo al Hijo, voy a llegar siempre al juicio. Lea conmigo, versículo 23. Para que todos honren al Hijo. Se ha dado cuenta usted que nuestra iglesia es cristocéntrica. Quiere decir, el centro de nuestra fe es en Cristo Jesús. No es en un libro terrenal, no es en un dogma bíblico, religioso, sino verdaderamente en el centro del Evangelio que es Jesucristo. Por eso es que siempre vamos a avanzar a ver nuestros mensajes, aunque sean en el Antiguo Testamento, direccionados al Señor Jesucristo. Porque eso es lo que Dios quiere. Porque si yo no honro a Cristo, hermano, me pongo a decir otras cosas, estoy en herejía. La Biblia es clara. El que no da honra al Hijo, ¿a quién está deshonrando? Vea lo que dice el versículo 23. Para que todos honren ¿a quién? Al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesucristo, ¿verdad? Honren al Padre. El que no honra al Hijo, el que dice, ustedes adoran al Hijo, si el único que hay que adorar es a Dios. Sí, pero ese Dios, ¿a quién le dio toda la autoridad? A su Hijo. Termina el versículo 23. El que no honra al Hijo, no honra al Padre, que lo envió. Si yo no me someto a su Hijo, Él es el heredero. Si yo ignoro al Hijo, ¿a quién estoy ignorando? Al Padre. ¿El Hijo quién es? Es la representación misma de Dios. Como Dios no podía ser visto por el hombre, entonces, hermano, en su Hijo dejó todo.
Y su Hijo tomó forma ¿de qué? De hombre. Para que usted y yo lo pudiésemos ver y creer en Él. Él nos presentó la gloria del Padre, estaba en el Hijo. Imagínese usted hubiese estado en el momento en el cual el Señor Jesús camina sobre las aguas del mar. Le hubiese pasado lo mismo que a Pedro y a los demás discípulos, un fantasma hubiera hecho usted. Ayer hablábamos con una persona, si el ver la gloria de Dios nos podría consumir, hermano, no es posible. Pero Dios en su amor y en su misericordia a través de su Hijo nos ha representado. Ahora dice el versículo 24: de cierto os digo, el que oye mi palabra, ¿sí dice, verdad? El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida, otra vez. Pero la palabra es clave, es creer. Si yo creo, dice el Hijo, versículo 24, de cierto digo, el que cree, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa con él, hermano? Tiene vida eterna y no vendrá, oiga, no vendrá a condenación, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? Mas ha pasado ¿de qué? Así que usted está más vivo que cualquiera que le pueda decir, ya te vamos a enterrar, usted está más vivo. Y aunque le entierren, usted sigue siendo un vivo delante de Dios. Porque Dios no es un Dios ¿de qué? De muertos. En el Seol dice el Salmo, ¿quién lo alabará? ¿Ha visto usted que los muertos hacen culto? No. ¿Ah? No. Yo nunca he visto un culto, hermano. Y la gente le tiene miedo a entrar al cementerio, hermano. Que creen que los muertos se van a levantar. No, si los muertos andan caminando. Los muertos andan caminando, hablan. Pero los muertos que no tienen vida, porque no tienen a Cristo Jesús. Amén. Pero usted y yo, hoy estamos siendo llamados para creer en Él. ¿Para qué? Pasemos de este estado de muerte a la vida eterna. Amén, ¿amén, hermanos? Otro texto, por favor. Cuando ya creo en Él, moriré, sí. Pero hay una esperanza, la resurrección. Pero no resucitarán todos para salvación. Vea lo que dice, por favor, el mismo Evangelio. San Juan, capítulo 6. Ahí mismo, para que no vayamos a otro texto. Capítulo 6, versículo 40. El que cree en Cristo tiene vida eterna. ¿Ha pasado de muerte a vida? Morirá también, sí, pero también resucitará. Lo que dice el capítulo. Ahora, no es que usted va a resucitar en este mundo, hermano, que algunos creen, ¿verdad? Yo nunca he visto un muerto resucitado, me dice una persona, ¿verdad? Me dice, mire, don Luis, me dice, si yo nunca he visto un muerto que se levante, el día que se levante, ese día voy a creer. Este está igual que Lázaro, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Perdón, la historia de Lázaro. El rico le decía, manda uno a Lázaro para que lo vean que verdaderamente existe. A Dios le dice, sí, para eso tienen a quién, a Moisés. ¿Sabe qué quiere decir? Para eso están los que dan el mensaje. Moisés solamente era el portador del mensaje. Los profetas también. Pero ellos ya habían muerto, Moisés ya había muerto, ¿o no? También los profetas. Pero Dios seguía levantando a otros que predicasen la palabra de Dios. A ellos, ¿qué les dijo el Señor? A ellos tienen que creer. Es que cuando usted llegue, hermana, ya no querés creer en Cristo Jesús. Ahí usted está como haciendo la labor que hacía Moisés y los profetas. En ese momento. Y le dicen a usted, vos estás loco. En ese momento, Moisés y los profetas se presentaron. Pero no le hicieron caso. Entonces, hermano, si yo rechazo creer en Cristo Jesús, me condeno, no tengo vida eterna. Pero no solamente eso. Vean lo que dice el versículo 40 del Evangelio según San Juan. Capítulo 6, versículo 40. ¿Lo tenemos? Leamos en voz alta, por favor, todo. ¿Qué dice? Y esta es la voluntad del Padre que me ha enviado, que todo aquel que ve y cree en Él tenga vida eterna. ¿Y qué más? Y yo lo resucitaré. Aleluya. Y yo le resucitaré. ¿Cuántos nos alegramos, hermano? ¿Por qué va a resucitar cada uno de nosotros? Porque vimos y creímos en qué, en
el que Él envió. ¿Y quién es el que Él envió? ¿Al hermano Luis? No, el hermano Luis no. A Jesucristo. Por eso usted, el centro de su fe es Jesucristo. Ay, no vaya a venir usted, hermano, mi iglesita, mi pastorcito. ¿Sabe qué? Dios ojalá y lo exhorte si usted está haciendo eso. Deja de estar exaltando hombres de iglesia, hermano. Cree en Cristo Jesús, que le da la vida eterna. Cree en Cristo Jesús porque Él es el que le va a resucitar. No el hombre. Pero si usted está, no, en mi iglesia, aquí, allá. Ay, hermano. Usted es la iglesia. Nosotros somos el templo. ¿Qué están poniendo nombres de pastores ni nada? Nombres de iglesia, no. El alto, el más grande, es quien nos da la vida. El alto, el más grande, es el que murió por nosotros y nos perdonó el pecado. El alto y más grande es el que nos ha de resucitar. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Pero para que eso suceda en mí, yo debo de creer. Entonces, ¿qué me pierdo yo cuando no creo en Él? Esta resurrección. Pero si creo en Él, resucitaré en el día posterior. Estamos aprendiendo, hermanos. Pero aparte de la resurrección, ¿me puedo perder otra cosa? Claro que sí. Adelantito del Evangelio según San Juan, nuevamente. Por eso decía que vamos a navegar por la Escritura. Mire cuán preciosa es la palabra de Dios que nos ministra a todos. Capítulo 8. San Juan, capítulo 8. ¿Qué pasa cuando yo no creo en Cristo Jesús también? Sigo siendo el hombre sin Dios. Sigo sin recuperar la imagen de Dios en mí. Sigo con la imagen distorsionada que el enemigo trajo a través de la maldad. Sí. Pero si yo rechazo a Cristo Jesús, estoy rechazando algo básico para poder entrar al reino de los cielos, el perdón de mis pecados. ¿Qué dice el versículo 21, por favor? Capítulo de 8. ¿Lo tenemos? Vamos aquí, vamos a leer varios versículos. Dice el capítulo 8, versículo 21. Otra vez dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero es duro, hermano, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no moriréis. Pero ¿a quiénes les está diciendo eso? A los que lo rechazaron, a los que le están rechazando. Amada iglesia, cuidado con apartar a Jesucristo de nuestra vida. Lo que usted ha atesorado en su corazón no es una religión. Lo que usted ha atesorado en su corazón es todo lo que necesita el ser humano. Dice, ustedes saben qué les dijo el Señor Jesús a aquellos que no creían en Él: yo voy al Padre, ahí ustedes no van a poder llegar. Si no creen en mí, a donde yo voy, no pueden ir. Y saben, siempre van a morir. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? ¿En qué? En ese pecado que Adán había venido a qué? A quitar. Correcto. Cuando no creo en Cristo, entonces estoy rechazando también el perdón. Ya vamos a ver las cosas que vamos perdiendo si rechazamos a Cristo, ¿verdad? El perdón, porque siempre van a morir, pero van a morir allí ¿en qué? En esos pecados que los tienen entretenidos. Es el versículo 22. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. ¿Vosotros sois de qué? De este mundo. Yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué razón? Esta es la parte principal. Porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. ¿Qué es lo que tenían que hacer? ¿Para qué? Para ya no morir en qué? En pecado. Así es que van a decir: se murió el sinvergüenza que predicaba. Sinvergüenza para la gente.
Pero delante del cielo, delante del trono de la gracia, no moriremos en el pecado. ¿Por qué? Porque vuestros pecados el Señor Jesús los quitó. Lo dice la Escritura. La razón por la que ustedes no van a poder tener perdón de pecado es porque no quisieron que se les perdonara. Claramente le dice el versículo 24: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque si no creen que yo soy, entonces ¿quién les va a quitar el pecado? Solo Él lo podía quitar. ¿O no, hermano? Ustedes van a morir en pecado, pero porque quieren. Porque no creen que yo soy. Solo tenían que creer. ¿Para qué? Para que ese pecado me fuera borrado. Vaya, ¿cuál fue el problema de Jesús con los judíos? Que a la gente que llegaba enfermo no solo le decía te sanaba, Él le decía tus pecados te son ¿qué? ¿A quién le dijo así? Dos ejemplos. Sí, a la mujer samaritana, a la que le dijo 5 maridos has tenido, y aún el que tiene, ¿cuántos eran ya? 6. No es tuyo, le dijo. Se la había quitado a saber a quién, ¿verdad? Era acusa esa muchacha. ¿Pero qué le dijo? Pero si crees. Y aquella mujer se fue con aquí mismo, acá. Veamos, ya que el hermano tuvo bien acordarse de esta porción bíblica. Capítulo 5, por favor. Perdón, capítulo 4. Vean lo que dijo el versículo 39, capítulo 4 de San Juan, versículo 39. ¿Qué dice, hermano? Iglesia. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. ¿Quién decía eso? Me dijo todo lo que yo, ¿y quién es el único que nos conoce? He hecho, ¿verdad? Mire, ella dio testimonio que le fue descubierto, pero esta mujer fue cambiada porque creyó en Cristo Jesús. Otro ejemplo, a la mujer adúltera, gloria a Dios, a la que le llevaron, hermano, habiéndola encontrado en qué. O sea, en pecado de encontraron, la llevaron, ¿verdad? El Señor dice que se la pone en el frente y le dicen: le encontramos en el mismo acto del adulterio. Moisés dice que hay que apedrear. Jesús le dice: bueno, si Moisés dice, démosle, pero el único que puede tirar la piedra es el que esté libre del pecado. ¿Quién estaba libre del pecado? Solo Jesús. ¿Y él qué le dijo? Nadie te condenó, ni yo. ¿Y él sí podía condenarla? Entonces, en ese momento, ¿qué está haciendo el Señor Jesús? Porque ella creyó que Él era santo. Amén, hermano. Entonces, ¿qué me pierdo si no creo en Cristo Jesús? El perdón de esas cosas que destruyen el alma. Esas cosas están siendo perdonadas, pero yo estoy, ahorita no, hermano, no. Entonces en ese momento estoy rechazando ¿el qué? Todo el perdón de todas esas barrabasadas que yo he hecho. El enemigo nos ciega. El enemigo nos dice: todavía no estás joven. Hombre, todavía no te vas a comprometer con el Señor, ¿verdad? Dale otros días más. Ay, si Dios no te para, papá, mejor ven antes. Bendito Dios por aquello que Dios ha tenido misericordia. No nos vamos de acá, hermanos, que nos digan: vos de nada te sirve. Acuérdese, sus pecados son perdonados porque creen en el Hijo de Dios. Amén, hermanos. La vida eterna la tiene garantizada porque cree en el Hijo de Dios. Amén. La ira de Dios no está sobre usted porque cree en Cristo Jesús. Pero si no creo, estas tres cosas son en contra de mí. Vayamos a algo, por favor, que nos falta todavía un poquito. ¿Vivo en tinieblas si no creo en Cristo? Sí. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan.
Qué lindo es Dios, ¿verdad, hermano? ¿Cuántos se sienten bendecidos, hermano? ¿Y quiénes somos para obtener todo esto? No somos nadie. Es la misericordia de Dios. 12. San Juan. Versículo. Me ayudan aquí, por favor. Vamos a ver desde el versículo. Leamos desde el 44. Estamos aprendiendo esta mañana, iglesia. De eso se trata, ¿verdad? Por eso aquí la insistencia es que venga con Biblia, hermano. Venga con Biblia y con su corazón dispuesto a aprender de lo que Dios le quiere enseñar. No crea esas locuras. Eso de la Biblia, eso fue antiguo, eso es real y actual. Está esperando aquí a ver qué le reveló Dios al profeta. La palabra de Dios ya está revelada. ¿Y qué dice el versículo 44? ¿Lo tienen? Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino que en el que me envió. ¿Y quién es el que lo envió? El Padre. Pero vea lo siguiente, 45. Y el que me ve, al que me envió. Ve al que me envió. 46. Yo, este es Jesús. La luz he venido al mundo para que todo, ponga atención a esto, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Bendito Dios, hermano. Pueden apagar la luz, pero delante de Dios usted está en luz. Eso es lo que el mundo no se da cuenta. El mundo cree, ¿verdad? Aquí no me ven. Aquí no me ve la iglesia. Yo aquí le voy a dar con todo. Ay, papá. Las maté el mudo, que a ver quién. Yo mejor vengo a la luz. Señor, mira que sinvergüenza soy. Perdóname, Dios. En ese momento la luz vino a mi vida. Entonces, hermano, el que cree en Cristo Jesús vive en ¿qué? En la luz. Y si yo no creo en Cristo Jesús, yo creo que estoy y que nadie me ve, porque ando haciendo las tinieblas. Pero yo la luz, dijo el Señor, aquí está. ¿Cuál es el problema del mundo? ¿En qué vive el mundo? En las tinieblas, hermano. Haciendo las obras de las tinieblas. Porque las obras que se hacen en las tinieblas son malas. Abraham, por favor, léeme en San Juan capítulo 3, versículo 19, si no me equivoco. Ponga atención a esto. Este es el problema mío. El problema del ser humano. Digo mío porque parte somos de esto si no tenemos cuidado. ¿Qué dice San Juan capítulo 3, versículo 19? Me ponga acá, por favor. ¿Qué dice? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Vaya, ahí quédate. Vamos a deshojarlo un poquito. La luz vino. ¿Quién era la luz? Dice ahí. ¿Quién dice que era luz? Jesús. ¿Qué sigue? Esta es la condenación, que la luz ya vino. ¿Y qué dice? Y los hombres amaron más las tinieblas. Y los hombres amaron más el qué. Vamos a la iglesia. ¿Está loco? ¿Vamos al baile? Sí, hombre, claro que sí. ¿Dónde va a ser? Decimos nosotros, ¿o no? A las tinieblas, hermano. Bueno, somos promotores de tinieblas. Venga, voy a celebrar, hermano. No vaya al culto ese día. Va a haber pachanga, hermano. Pero tal vez de esos chulos de la arena. ¿O no, iglesia? Porque somos promotores de ¿qué? De tiniebla. Entonces, si yo rechazo la luz, ahí dice, ¿pero por qué rechazo la luz? Vuelve a leer. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero ponga atención a eso. Porque sus obras eran malas. ¿Por qué? Sus obras. Porque no venimos al culto. Porque no nos gusta estar con una Biblia. Vamos al culto donde no se lleva Biblia. Ahí es bonito. Donde no nos conocen. Ahí nos gusta ir. Donde está el montón, porque aquí hay movida. Ustedes como que chiste les cuentan. Es cierto. Amada iglesia, las tinieblas están sobre el mundo. Si yo no vengo a Cristo, estoy en las tinieblas. Pero Cristo ha venido para alumbrarme y me dice: el visito, no seas un gran sinvergüenza. Dejas a tonteras. Decir que crees en mí. Entonces, solo pueden haber dos cosas: las tinieblas o la luz. ¿En qué estás?
Si yo amo las tinieblas, ahí voy a ir, hermano. Hermano, no vamos a hacer culto, hermano. Está oscuro. Está en el corazón de nosotros. Amén, hermano. Ese es el problema, que amamos más. ¿Cuál es el problema? Porque sus obras son malas. Ahí venimos con la mentirota. Hermano, fíjese que tal y tal cosa, por eso tengo 3 años de no ir a la iglesia. Tiniebla. Así es, amén. Amén, hermanito. Si las tinieblas todos los días, el sol sale, pero las maldades están ahí o no. Esas son las tinieblas. Amén, hermano. Por favor, terminemos. Si no, no me dejan terminar ustedes. 47. El que oye mis... Estoy en San Juan, capítulo 12, por favor, ahí mismo. Ese solo era un texto para reafirmar la luz en nuestra vida. La luz está disponible, hermano, vayamos a ella. El perdón está disponible, vayamos a él. Solo basta que nos rindamos. Mire, estos deleites temporales van a pasar. Un día vamos a morir, pero Cristo Jesús prometió la vida eterna, no ya. La vida eterna la prometió cuando hayamos creído en Él después de la muerte. Amén, hermano. Lo que ya está sobre nosotros, si no creemos, decía la primera enseñanza, era Él. La ira de Dios estaba ya sobre nosotros. La condenación. Entonces yo mejor prefiero escapar de la condenación que ya está sobre la vida de nosotros para entrar a la vida eterna, creyendo en Él. Dice el versículo 47, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a que ha venido el Señor a salvar al mundo. El que me rechaza, ponga atención a esto, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará, no en el día del culto. Este es el problema. Nosotros creemos que el culto va a ser el juicio. En el día postrero. Pero en el día postrero, ¿qué hay para que creen? ¿Alguien se recuerda lo que había en el día postrero para los que creemos en Cristo Jesús? Amén. Resurrección. El que no cree en Cristo Jesús, ¿qué vendrá sobre él? Juicio. La ira de Dios. Por último, San Juan capítulo 14, versículo 17. Con esto termino. Un poco largo, pero era un estudio necesario terminar. Amén. Aunque dejamos algunas cositas ahí, solo vimos algunas importantes, pero no es que sean menos importantes las demás. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Cuando yo no creo en Cristo Jesús, no puedo ver la obra de Dios, el Espíritu Santo sobre mi vida. ¿Por qué no siento el Espíritu Santo? ¿Por qué pienso que el Espíritu Santo es de sentir algo, hermano, que me va a llevar al tercer cielo? No, el Espíritu Santo ya reposa en el que cree en Él. El que no le ve es porque no le cree. Capítulo 14 del Evangelio según San Juan, versículo 17. Veamos lo que dice el versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No puedo recibir en el mundo el Espíritu Santo. No puedo. Ya le dije, ¿verdad? Cuando me llegaban a evangelizar esas viejitas, yo la puerta le cerraba y le daba volumen a la música. Y pregúntenle a mis sobrinos. Tío, no se han ido. Espérate, dale más volumen. No podía recibir al Espíritu Santo. No eran las hermanas me llevaban el qué, la palabra de Dios. Y con creer en la palabra de Dios yo iba a recibir el qué, el Espíritu Santo. Pero no lo podía recibir. ¿Qué más dice el versículo 17? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué razón? ¿Quieren verlo? Aún hay iglesia aquí que quiere ver el Espíritu Santo. Qué lástima. Quiero ver, hermano, dónde se mueve. Quiero sentir. No se trata de eso. ¿Qué dice el versículo 17? El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros, esto se refiere a los creyentes, le conocéis porque mora con vosotros y estará. ¿A dónde vive el Espíritu Santo, hermanos? ¿Quieren ver el Espíritu Santo? Dejemos entonces que Él nos guíe, Él nos ministre. Hemos aprendido algo esta mañana. Dejémoslo hasta aquí. Démosle la gloria a nuestro Dios, porque Dios ha sido fiel.
y misericordioso para con nosotros. El deseo de Dios, hermanos, es que creamos a todas sus promesas. Si yo no le creo, rechazo todas esas bendiciones que hay para mí. Dejémonos aquí, démosle la gloria a nuestro Dios.